Buenos días. Iniciamos este resumen semanal de Noticias Nacionales, un espacio para analizar los acontecimientos más relevantes que han marcado la agenda informativa. Abordaremos los temas de mayor impacto, ofreciendo un panorama claro y conciso de la realidad nacional. Bienvenidos. Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et mania. La ascensión del Papa León XIV al trono de San Pedro tiene un impacto mundial porque los primeros análisis ya detallan que su pontificado podría ser una continuidad o legado del de Francisco. Quienes conocen al hasta hace poco cardenal Prevost ya indicaban que había semejanzas de pensamiento con su predecesor. Serán similares en términos de objetivos básicos. Pienso que el tipo de estilo en su papado será calmado, firme y con una guía muy directa. El padre Mark Francis fue compañero de Prevost durante su juventud en la Orden Agustina de Chicago y en una entrevista con la cadena CBS dio una descripción de su persona como hombre sensible y preocupado por darle voz a todos, que podría inferir cómo será su liderazgo eclesiástico. Es muy calmado, pero extremadamente inteligente y extremadamente compasivo. La pace sia con tutti voi. Otros consideran que Latinoamérica se verá beneficiada con su elección papal. Conoce nuestra realidad. El nuevo Papa conoce la realidad latinoamericana, desde la movilidad humana, el tema de migración. Yo creo que él tiene claro el tema político en todos los países. Y es que más de 20 años de vida en Perú y 10 como obispo le dan credenciales para entender la idiosincrasia local de uno de los continentes con más católicos en el mundo. Pero además, su visión en otras aristas podría ser positiva para la geopolítica. Es un apasionado también por el cuidado del medio ambiente, sobre el sentido de la fraternidad y sobre la paz. Las expectativas son altas para que el pontificado de León XIV continúe el legado reformista de Francisco, pero dé un paso más en la resolución de conflictos globales. En el transporte público, varios ciudadanos han empezado a utilizar las mascarillas ante la alerta epidemiológica que vive el país. También en las últimas semanas se ha evidenciado escasez de mascarillas y una acumulación de personas en centros de salud en busca de vacunas para proteger a los niños. Esto refleja, dicen los expertos, las secuelas que dejó la pandemia del COVID-19 con casos de ansiedad social. Lastimosamente, los estados de frustración y las consecuencias que generó el COVID ha mantenido a las personas en esta zozobra, en esta brecha, en este no saber qué hacer, mucho más concatenado el que los niños, adolescentes en instituciones educativas tengan que usar la mascarilla, genera esa concatenación o ese recuerdo de lo que lastimosamente tuvimos que vivir en la pandemia. Esto lastimosamente acecha a más personas que de alguna manera u otra han perdido un familiar, probablemente han tenido que estar hospitalizados. Lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es mantener un poco de calma. Por ello se recomienda acudir al médico de cabecera en caso de dudas o síntomas, consultar únicamente canales oficiales como el Ministerio de Salud Pública, no dejarse engañar por noticias falsas o cadenas en redes sociales sin fuente confiable, hablar del tema de familia con responsabilidad y sentido común, hacer conciencia sobre los síntomas personales y, si es necesario, usar mascarilla para proteger a otros. Evitar también pensamientos erróneos o alarmistas, mantenerse informados y preparados. Tomar estas recomendaciones oficiales para hablarlas en familia, hablarlas en las instituciones educativas y no tener estos pensamientos que de alguna forma pueden ser erróneos. Simplemente lo que tenemos que hacer es estar preparados, que eso sería una prevención en salud mental. Al final, lo importante es mantener la calma y estar conscientes del cuidado personal y comunitario. Vamos más de una semana escuchando que se habla de 3 enfermedades: tosferina, fiebre amarilla y leptospirosis, pero son muy distintas tanto en síntomas como en la manera de protegerse ante ellas. Primero hablemos de la tosferina, una enfermedad viral con 380 casos a escala nacional y con mayor presencia en las provincias del Guayas, Pichincha, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. Su característica es que al principio es como una gripe normal, hasta que surge una particularidad: la tos de perro. Se llama tos perruna porque es una tos muy frecuente, rápida, aguda, de episodios fuertes. Su letalidad es del 1% en infantes menores a los 12 meses,
para prevenir su contagio, vacunación y mascarillas. Esta es una enfermedad prevenible por vacuna. El Ecuador tiene un esquema de vacunación que va a dar 3 dosis durante el primer año de vida de DPT. Sí. La fiebre amarilla se registra en zonas cálidas como la Amazonía ecuatoriana, donde vive un mosquito transmisor de la enfermedad y que ya ha contagiado a 5 personas en las provincias de Tungurahua, Loja, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Es una infección bastante grave que afecta el hígado, afecta órganos vitales y produce la muerte de la persona. Su letalidad es del 40% y sus síntomas son sentirse mal, decaída, con náusea, diarrea, dolor estomacal, y presenta color amarillento de la piel y de los ojos. Este es el síntoma clave. Quien la transmite es un mosquito infectado que luego de picar a un enfermo lo hace con alguien sano y así la propaga. Pero recientemente en la Amazonía aumentaron los casos de otra enfermedad, la leptospirosis, culpable de la muerte de 8 niños en el cantón Taisha, Morona, Santiago. La transmisión de la leptospirosis se da por la contaminación de alimentos y agua con la orina de animales, de roedores especialmente. Los síntomas son dolores estomacales, diarrea, vómito con sangre, deshidratación y falla de los órganos. No tiene vacuna, tiene tratamiento antibiótico, es una bacteria. Entonces la mascarilla solo sirve contra la tosferina, porque ni fiebre amarilla ni leptospirosis se transmiten por vía respiratoria. En zonas altas no hay peligro de fiebre amarilla, mientras que la bacteria de la leptospira solo se produce cuando el tratamiento del agua no es potable ni higiénico. Uno de los puntos donde se desarrolla este proceso sin inconvenientes es el Centro de Salud de la Vicentina, ubicado al norte de Quito. Los padres y madres de familia verifican con los carnés en mano si sus hijos tienen completo el esquema de vacunación regular. Me dice la señorita enfermera que tiene todas las vacunas. El esquema está completo de mi hijo. El esquema regular contra la tosferina contempla 3 dosis y 2 refuerzos que deben aplicarse hasta los 5 años de edad. Sin embargo, ante la situación actual, el Ministerio de Salud decidió ampliar la cobertura e incluir a niños de hasta 6 años, 11 meses, 29 días, con el objetivo de fortalecer la inmunización y reducir los riesgos de contagio. Estamos en ese arduo trabajo de revisar los carnés, de tratar de completar las dosis para proteger a los niños. Además de la atención en los establecimientos del sistema público, el Ministerio también ha desplegado brigadas móviles e instituciones educativas para facilitar el acceso a la vacunación de la población infantil, priorizando a quienes están en mayor riesgo. Más o menos en la escuela y en lo local encontramos un 5% de personas que les falta cumplir el esquema regular, es decir, cumplir el total de vacunas que deben recibir para esa edad. Otra medida paralela que se mantiene activa es la vacunación contra la fiebre amarilla, dirigida exclusivamente a personas que viajarán a zonas de riesgo como la Amazonía o naciones donde se han reportado brotes de esta enfermedad. Es a la población que va a estar en áreas donde hay mayor riesgo. En las poblaciones del oriente. Aquí en la sierra hay un menor riesgo, entonces el foco en donde más incidimos es mayor riesgo. El Ministerio de Salud hace un llamado a padres y cuidadores a revisar las cartillas de vacunación y acercarse al centro de salud más cercano en caso de requerir refuerzo. Recuerde que la vacunación es gratuita. Esta atajada no la hizo un arquero de fútbol. Es la realidad virtual que nos permite a cualquier persona sumergirnos en un mundo digital que hasta hace algunas décadas parecía ciencia ficción. Pero la denominada transformación digital va más allá que un juego de video. Pues este lunes se hizo el lanzamiento de la política pública en el Ecuador. Es un instrumento de planificación, ¿no?, en el que se determina pues la problemática que tiene el país y en función de esa problemática adoptamos soluciones. Para que nos quede más claro, lo que se busca es reducir la brecha digital y tener una sociedad cada vez más tecnológica. Por ejemplo, consolidando el comercio electrónico. Para que todas las transacciones se realicen de manera digital y evitemos en lo posible en la parte física las mismas. Otro ejemplo es la firma electrónica, un mecanismo que reemplaza a la rúbrica física y ya es aceptada para trámites públicos como privados, incluso bancarios. Tiene muchos factores de beneficios como la seguridad de lo que yo firmo, se queda encriptado, se queda asegurado, ejemplo, un contrato o un documento, el punto y la coma que se cambie con la firma electrónica aplicada no puede ser modificada. De aquí a 5 años se espera un solo portal de servicios ciudadanos, procesos cada vez más automatizados y una inteligencia artificial tan desarrollada
que hasta te ayude para ir al cine, como este chatbot en la aplicación de una conocida compañía. Tiene la ventaja de que tú le puedes hacer preguntas en función a tus gustos y hace match con la cartelera que está en X temporalidad. Entonces, si tú tal vez estás solo y quieres ver una película de acción, le dices, oye, quiero ver una película de acción, tipeas y te dice, mira, tengo estas películas y te enumera. Cerebros ecuatorianos se especializaron en la inteligencia artificial al punto que ya han creado robots como Yori, quien incluso nos explica qué es la inteligencia artificial. En pocas palabras, es la capacidad de las máquinas para imitar las funciones cognitivas humanas. Yori nos recuerda que no hay que temer a las máquinas, sino entender que son herramientas para ayudarnos en el día a día y de aquí al 2030 tener un Ecuador más digitalizado en todo sentido, como dice la tendencia mundial. ¡Hasta pronto, televidentes de Ecuador TV! La cobertura de gastos de estudios desde el 100% para obtener la suficiencia de inglés con una certificación que avalará el proceso. Son 4 módulos que concluirán en julio del 2026. Actualmente existen 130.000 cupos disponibles cuyo plazo de inscripción terminará en 30 días. La decisión de ampliar el tiempo de matrícula se dio de acuerdo a las autoridades por la alta demanda. Nos decían que por el trabajo no podían inscribirse, que estaban fuera del país, algunas situaciones, y nosotros tomamos la decisión de ampliar 30 días más. Tenemos aún alrededor de 130.000 plazas disponibles para que puedan inscribirse. Son 7 instituciones educativas, entre las que existen 2 internacionales. Las clases son 100% en línea y se calcula que los estudiantes deberán dedicar 1 hora diaria para el aprendizaje. Van a programar 1 hora a la semana en el cual se conecten con un docente, se conecten en foros con compañeros. Tras la inscripción a través del sitio web educontinua.cenecid.gov.es, deberán acercarse solo con la cédula de identidad para recibir las credenciales del curso. Y tenemos, como digo, puntos a nivel nacional. Hoy no se toma más de 15 minutos el acercarse a la Cenecid y que puedan firmar el documento para que reciban las credenciales de ingreso a las plataformas para poder estudiar inglés. El programa llamado Because He is Nice inicia en nivel básico, son 4 módulos y los gastos del paquete completo son cubiertos por el gobierno nacional. Las personas que terminen en el A1 van a tener que inscribirse, digamos, al siguiente módulo, pero ya de manera automática y así avanzar hasta la certificación. ¿Con la misma beca? Con la misma beca en el mismo instituto. Las inscripciones del programa de becas de inglés iniciaron tras el anuncio del presidente Daniel Noboa en marzo de este año. La primera meta fue llegar a las 100.000 becas, aspiración que incrementó y ahora serán 400.000 en total. Al momento hay 230.000 becas entregadas. Fue una sorpresa que jamás doña María Mercedes olvidará. Hasta su humilde casa arribaron decenas de policías, pero no se trataba de un operativo, se trataba de una visita por el Día de la Madre. Los uniformados no llegaron con las manos vacías, estaban cargados de víveres, flores, pastel y electrodomésticos. También estamos con las personas más necesitadas, hemos elegido a una mamacita símbolo de escasos recursos económicos. Este plan es un plan de intervención 2.0. A la mujer de 90 años se le infló el corazón de la emoción de tener tantas cosas, los ojos se le humedecieron. Era la primera vez que sentía un calor especial por esta fecha, que para muchos es una de las más importantes en el calendario. Nunca han venido nadie, nunca han dado nada. Dios le pague, ahora cojo esto. Dios le pague, Diosito, que les ayude a todos. Y para hacer del homenaje algo especial, la banda de la policía llegó para alegrar el día, una serenata que puso a bailar a la adulta mayor. Del homenaje participó Paquito Policía. A su estilo le sacó una sonrisa a doña María Mercedes, que en medio de su asombro agradeció por haberse acordado de ella. Hola, hola, muy buenos días, yo soy Paquito de la Policía Nacional y yo quiero recomendarle que se cuide mucho y en este día tan especial quiero desearle que viva el Día de las Madres. Por primera vez sintió un calor especial, es decir, el cariño del prójimo. Concluimos este resumen informativo dando a conocer los sucesos más destacados de la semana. Les invitamos a mantenerse informados en nuestras redes sociales oficiales. Les deseamos un excelente fin de semana.